Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Muy bien. ¿Alguien tuvo oportunidad de checar plataforma? No, maestra, yo no, la verdad. Yo sí, maestra. Bueno, adelante, compañera. ¿Logró observar la materia? Ayúdenos a comentar para empezar por ahí Pues, acerca de la información. totalmente, y estoy que casi me da un así, pum, cataplum. ¿Por qué, compañera? Cuéntenos. Porque son dos clases nada más y están 3 unidades y bien cargadas. ¿Sí? Son Y dos. de la unidad, en la unidad primera, la actividad C, el enlace no funciona. Dice que no está, que no está disponible, que no sé qué pasó. Ah, ok, entonces ahorita lo reviso. Entonces me dice que es en la unidad C. En la unidad 1, la actividad C. Sí, unidad 1, actividad C. Ahorita Sí. vuelvo a supervisar eso. Qué bueno que me lo dice. Para poderlo restaurar ahorita. Muy bien. Bueno, compañeras, la asignatura que nos toca el día de hoy, bueno, estas 2 semanas, es acerca de lo que es la integración de estudios psicológicos. Es una asignatura pues compleja. Vamos a tener un reto muy grande. Son solamente 2 sesiones para ver las 3 unidades. Por ahí hice unos ajustes en las unidades. Tomé en cuenta lo que consideraba más relevante para poder generar el ejercicio práctico final, que esa es la idea y esa es la propuesta que tengo el día de hoy con ustedes, de que el producto final sea un ejercicio práctico. Pero para ello a mí me gustaría saber cómo se sienten ustedes, porque para poder hacer un ejercicio práctico, es decir, brindar un informe psicológico, pues hay que tener las bases bien sustentadas, es decir, lo que miraron en psicometría, lo que miraron en teorías y sistemas, lo que estuvieron mirando en la conducta normal, y todo este tipo de información, cómo andamos, porque esa es mi propuesta, que hagamos un ejercicio práctico o bien, si alguien de pronto dice, es que sí es muy rápido, es muy poco el tiempo, es mucho ¿Por qué, material maestra? ¿Por qué fueron 2 semanas? Porque son 2 clases nada más. y no sé, realmente no sabría Ok. comentar, creo que Mire, porque yo es me un semestre más metí corto, un poquito, precisamente de una revisada, y sí, por ejemplo, nosotros ya vimos lo de la entrevista, ¿no? Por sí. ejemplo. Entonces, sí, ya creo que, y por ejemplo, al final la actividad C, pues es hacer un cuestionario, ¿no? Como que, entonces yo creo que ahorita hay mucha tela de dónde cortar, bueno, para mí, por lo de la pandemia, ¿no? Entonces, sí, yo estuve viendo, de hecho, porque como yo engargolo lo que ustedes nos mandan, dije, mira, aquí más o menos, lo vi muy general, pues. Entonces, pero hoy se me hace muy poquito 2 clases. Sí, de hecho, pues por ahí había una propuesta que pudiéramos hacer una clase como extra, pero pues ahí sería cuestión de ponernos de acuerdo tanto ustedes como yo para que coincidieran los tiempos. O la otra propuesta es pues a grabarlo y subírselos a Drive y que ustedes tengan acceso a ello. Pero creo que la información se nutre cuando interactuamos. Cuando interactuamos es cuando realmente se nutre este tipo de sesiones, ¿no? Entonces, la propuesta es esa, la idea es que vamos a estar haciendo como actividades algo que nos sirva para conformar lo que es el producto final, esa es la idea. Hablar de integración de estudios psicológicos tiene muy marcada la parte clínica. Hay que recordar que ustedes son psicólogos sociales comunitarios, pero eso no significa que no tengamos que aprender también una valoración, algunos diagnósticos clínicos, o algunos trastornos, etcétera, ¿no? Tenemos que tener conocimiento, aunque sea lo mínimo, porque nos vamos a encontrar con ese tipo de situaciones. Es decir, si estamos trabajando ante un grupo, ante una comunidad, en una empresa, en una escuela, en una academia, donde ustedes quieran, nos vamos a encontrar con este tipo de referencias. Es decir, alguien se nos va a acercar, nos va a solicitar apoyo, o bien nosotros mismos tenemos la obligación de, pues, de referirlo a la persona competente. Y para poder hacer eso, pues tenemos que tener mínimo las bases de cómo saberlo identificar y bien, ¿por qué no realizar un informe para que esto vaya con la mejor referencia posible para que esa persona busque apoyo o busque un tratamiento?
De acuerdo, que eso es lo más importante. En este caso, con las cuestiones clínicas, creo que sí están un poquito delicadas por la situación de la pandemia, por la situación de que a lo mejor no estamos todavía capacitados para poder afrontarnos a una situación como esa, pero creo que sí podemos valorar, por ejemplo, habilidades psicosociales, socioemocionales. A lo mejor alguien por ahí tiene la manera de realizar un informe educativo. Entonces ya cada quien, que eso me interesa mucho llevármelo el día de hoy para que vayan pensando en qué áreas lo van a realizar. Eso es lo más importante para mí el día de hoy, que ustedes identifiquen con quién pueden trabajar, quién tienen a la mano, quién les puede brindar el apoyo en caso de que hagamos el ejercicio práctico. Es decir, a lo mejor yo trabajo en una escuela y puedo apoyarme de algún alumno que necesita alguna evaluación, pero ojo, teniendo en cuenta que no nos vamos a meter con aspectos de trastornos por salud mental de la criatura también y de nosotros como profesionales también, ¿sale? Pero sí podemos hacer alguna valoración que ayude a esa persona y que en un momento se pueda referir. ¿Me explico? Y es como un ejercicio práctico, sin, ojo, repito, sin poner en juego la salud emocional de esa persona. ¿Sale? Entonces, si a lo mejor dicen, bueno, es que yo no salgo, estoy aquí en casa, pero pues me gustaría hacer el ejercicio, lo puedo hacer a lo mejor con mi hermana, con mi papá, con mi mamá. Entonces vamos a tratar de evaluar, por ejemplo, cuestiones un poco más sencillas que un diagnóstico clínico como tal. A lo mejor podemos valorar asertividad, podemos valorar resiliencia, podemos habilidades emocionales, habilidades psicosociales, etcétera, ¿de acuerdo? Y hacer un informe enfocado a ello. Ya si trabajo a lo mejor en una empresa y tengo más experiencia, tengo un poquito de más habilidades desarrolladas, pues ya puedo a lo mejor brindar un diagnóstico o un informe laboral. Entonces ya depende ahí ustedes hasta dónde quieren llegar y con cuáles herramientas contamos, que eso que es lo que a mí me parece considerar lo más importante y sobre todo ser honestos en ese sentido de no poner en riesgo a la otra persona. Por ejemplo, si estoy a lo mejor trabajando en la escuela, estoy practicando o estoy haciendo mi servicio social y de pronto yo tengo al alcance a lo mejor un niño que tiene algunas deficiencias en la cuestión del aprendizaje y quiero intentarlo, pues está bien, como ejercicio práctico. No significa que yo vaya a realizar un cobro por esa actividad o que vaya a informarle a la mamá o que lo vaya a hacer oficial, ¿verdad? Porque no tenemos ni cédula profesional aún. Entonces sí es importante hacerlo como un ejercicio práctico, solicitar el permiso, que están haciendo un ejercicio práctico para poder aprobar una asignatura y que esto solamente es como una experiencia para adquirir conocimiento. Esa sería mi propuesta. ¿Qué les parece? Okay. Sí me interesa en esa parte de llevarnos esa experiencia, pero sin poner en riesgo a las otras personas que nos van a apoyar. Esa es mi propuesta. ¿Qué les parece? Contamos con alguien, ya sabemos con quién, en qué nos queremos enfocar. A ver, maestra, por ejemplo, yo, que en mi trabajo, yo cuando voy a dar un tema, antes de dar el tema, yo hago una dinámica, un cuestionario chiquito, pues. Por ejemplo, si voy a hablar de la inteligencia emocional, yo preparo preguntas con respecto a eso, pero basado en un libro, por ejemplo, o por supuesto en una bibliografía. Por ejemplo, ahorita yo estoy viendo mucho lo que es la trascendencia, ¿no? Por ejemplo, a ver, por ejemplo, ahorita, ¿no? Con la pandemia. Claro, mi comunidad es muy especial porque son discapacitados visuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos ahorita pues están encerrados, ¿no? Pobres, no los dejan salir para nada por el contagio y porque ellos son vulnerables en salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre, de hecho, yo ahorita estoy haciendo, yo todo me lo checan en mi trabajo, ¿eh? Yo llego y lo propongo, no creo que llego y lo pongo y digo, hice esto, no, no, no. A mí antes me lo checan y me lo autorizan o no me lo autorizan o me lo cambian. Hay un servicio médico, psicología no hay, fíjese, pero hay tanatología. Porque ellos, el psicólogo no maneja la pérdida, por eso tienen área de desarrollo humano, trabajan mucho el sentido de la vida. Entonces, no sé si esté bien algo esto que le estoy diciendo, por ejemplo, el cuestionario, ¿no? Ahora usted dice, hay que hacer
como que nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de las encuestas. Bueno, usted nos va a decir cómo, ¿no? Porque pues no somos psicólogas. ¿Qué voy a checar? Baja autoestima, porque cómo yo ¿quién soy yo para decir que no tiene salud emocional, que no tiene salud mental? No soy ni psicóloga, ni psiquiatra, ni médico. Sí, Por eso se me hace muy delicado y de mucha responsabilidad. sí, por eso les comentaba, con quien vayan a realizar el ejercicio práctico, debe de estar consciente que es un ejercicio práctico, no una valoración como tal, porque estamos en el proceso de aprendizaje. Es como si yo quisiera brindar un informe con un diagnóstico clínico cuando ni siquiera tengo una cédula profesional, cuando no la puedo firmar. Evidentemente eso no tiene ni siquiera ética profesional de realizarse, ¿ok? Entonces, por eso les mencionaba que si ustedes tienen oportunidad de alguien que les apoye para realizar el ejercicio práctico, que sea consciente esa persona que solamente es un ejercicio práctico, que no la información que salga ahí tiene por qué que darle un diagnóstico clínico como tal. ¿Por qué? Porque no somos psicólogos clínicos. ¿Sí? Esto nada más es un proceso para aprender la estructura, para aprender a lo mejor algunas herramientas, algunas habilidades que tenemos que tener al momento de la observación, de la entrevista, de la conformación, de lo que es la integración del estudio psicológico. Sí, maestra, buenas tardes. Buenas gusto tardes. poderla saludar. Pues creo que queda claro, ¿no, maestra? O sea, ha quedado bien claro en ese sentido de que sería totalmente práctico, que debemos de ser cuidadosos con nuestro quehacer y nuestra propia aplicación, entenderlo como un ejercicio. O sea, ese es un ejercicio, es una práctica normal que se hace en cualquier carrera. Entonces creo que de ahí en más, pues ya, no habría que meternos más en ese asunto, ¿no? Y todos tenemos cuestiones en nuestros trabajos totalmente diferentes y de orden particular que tuviéramos que tratar en su momento para poderlo hacer si lo hacemos en el trabajo, porque también como usted lo dice, lo podemos hacer en casa con algún miembro de la familia, al final de cuentas es una práctica, ¿no? Sí, por eso mencionaba, le aclaraba, ejercicio práctico. No significa de que, oye, te voy a cobrar por este informe o por este diagnóstico y tienes tal y te voy a referir con tal psicólogo porque resulta que tienes un trastorno, ¿no? Entonces, no nos vamos a meter en esas cuestiones. Es un ejercicio práctico e incluso si alguien me dice, maestra, es que yo no me animo, estoy un poquito estresada, me siento un poquito angustiada porque me hace falta estudiar acerca de las teorías, los test psicométricos, la cuestión de la entrevista todavía me siento insegura, bueno, pues podemos hacerlo también entre ustedes mismos. Pero ojo, con el resultado de ese informe que no se tome personal. Por eso yo sí decía, ay, es que si lo hacen entre ellos mismos y resulta que a lo mejor el resultado no le agradó, puede haber ahí o sea, puede haber algún conflicto y no se trata de eso. Pero si en caso que ustedes digan, es que yo no cuento con un familiar, nadie me quiere apoyar para hacer la práctica, pues creo que entre nosotros nos podemos apoyar, pero pues siendo conscientes que es meramente la información para un ejercicio práctico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si vamos ahí ustedes en lo que avanza la clase para no perder, pues no es que perder el tiempo, porque finalmente estamos llegando a un consenso. Para poder ir avanzando la clase, ¿qué les parece si ahí ustedes van seleccionando más o menos de qué quieren realizar su informe psicológico? Ojo, en el informe psicológico puede salir que realmente pues hay ahí alguna deficiencia, alguna anomalía, o puede salir que no, que simplemente es un periodo de estrés, etcétera, ¿no? Entonces, no necesariamente vamos a estigmatizar los diagnósticos, ¿no? Ni el informe en este caso. Entonces, ya por ahí más o menos ustedes, ¿qué es lo que quieren evaluar? Considerando, siempre es importante tener como base, pues lo que son las teorías, las corrientes de la psicología, hay que recordarlas, hay que repasarlas, en cuál nos enfocamos más de pronto cuáles conocemos, cuáles no conocemos, cuál nos pueden aportar, etcétera, ¿no? Así como también, pues, identificar qué es lo que queremos valorar y sobre todo ver en qué test puedo yo realizar y apoyarme, ¿no? Y pues para eso también es la elaboración de la entrevista, es lo que les mencionaba como la actividad final que nos va a apoyar en estructurarla para poderlo contrastar con alguna aplicación de algún test, de alguna escala, alguna prueba psicométrica, etcétera, ¿no? Entonces esa es la idea de conjugar y ya en la segunda unidad
que en este caso, pues ahorita vamos a ver si nos ponemos de acuerdo para ver si realizamos alguna sesión especial o bien se deja en visto y solamente se les brinda el material. Ya ustedes deciden si quieren alguna segunda sesión o, perdón, una tercera sesión o pues se deja como visto, ¿no? Yo estoy a disposición siempre y cuando las agendas coincidan. Creo que yo sí me puedo hacer un espacio, ustedes me dicen. Y la tercera unidad, que sería el siguiente martes, pues ya hablaríamos de hablar de un formato, de unificar un formato. Vamos a encontrar formatos de diferentes formas para entregar un informe. Sin embargo, pues hay al menos uno muy básico que contiene los elementos necesarios o los mínimos elementos para poder brindar ese informe, hacer un llenado con la información que nosotros tenemos de la entrevista, la observación, la aplicación de alguna prueba, sustentado con lo que es la teoría de la corriente, etcétera, y poder elaborar un informe. ¿Qué les parece? Esa es la idea. Sí es una asignatura que debe de llevar más tiempo. Todo un semestre. Sí, como no. Oiga, maestra, usted nos va a facilitar el formato, por supuesto. Sí, aquí yo tengo un Ok. formato muy sencillo. De hecho, podemos Ok. encontrarlo en la red, podemos encontrarlo. Yo nada más lo utilizo en el caso cuando trabajo a lo mejor en alguna comunidad, en un grupo. Nosotros lo utilizamos por parte de la institución y no les voy a dar con los logos, ¿no? Lo transcribí en una cuestión más sencilla, pero tiene los mismos elementos por la cuestión de la dependencia. Y es lo que yo utilizo, por ejemplo, cuando estoy en un grupo y alguien se acerca, oiga, fíjese, yo sé que les ha pasado, que a lo mejor están ahí en alguna sesión o ustedes llegaron y alguien se enteró que usted es psicólogo y al final le dicen, oiga, me permite tantito y le empiezan a platicar las personas, se acercan con esa situación. Entonces yo no puedo a lo mejor decir, no, oye, ¿sabes qué? Yo no me meto en eso, esto, lo otro. Simplemente puedo escuchar, puedo apoyar, ver algunos rasgos, identificar y ver hacia dónde lo podemos canalizar según sea el caso, ¿no? O referir. ¿Por qué? Porque yo no me puedo comprometer a decirle, tenga, mire, le cobro tanto la consulta, nos vemos a la siguiente. ¿Por qué? Porque yo no soy clínica. Entonces, si yo veo que eso es parte clínico, pues obviamente no puedo acudir, pero puedo a lo mejor referir con alguna institución, con algún compañero, ya si veo que son asuntos de comunidad, psicosocial, emocional, algo que nosotros podamos y nos sentamos con la capacidad de hacerlo, pues adelante, ¿no? Podemos brindar herramientas para desarrollar. Muy bien. ¿Alguna duda con ello, compañeros? Ok. Entonces, si les parece, nos vamos con la cuestión, la primera pregunta, ¿qué creemos que o qué entendemos por integración de estudios psicológicos? Pues como pues integrar varios estudios que se le hacen a la persona, ¿no, maestra? A lo mejor después del diagnóstico, pues si como dice usted, nos arroja algún resultado, pues ya seguiría a lo mejor algún otro estudio, y luego otro estudio y luego ya se integra, ¿no? Inclusive puede ser hasta un estudio neurológico en dado caso de que, pues sí están, o sea, haya índices de que la persona pues trae algún trastorno. Y pienso que se integra, entonces pues ya después de eso pues ya se vería el resultado para dar el tratamiento o lo que sigue, ¿no? La Yo continuidad. lo veo, maestra, como un conjunto de diferentes estudios. Por ejemplo, ahorita dice Eva, neurológicos, psicológicos, sociales, educativos, laborales. O sea, como que es un conjunto de varias cosas, como que es un conjunto de varias información, de varias informaciones, ya sea de un grupo o de una sola persona. Yo lo veo más o menos así, no sé. Ok. Ujú. Por ejemplo, para nosotros, perdón, compañero. No, además de lo que dicen las compañeras, nos permite, bueno, permite a los psicólogos clínicos, a los sociales, ¿no? Poder llegar a la toma de decisiones, ¿no? Poder decidir hacia dónde va a enfocarse, a dónde se va a derivar o qué tratamientos debe de darse después del acopio de la información que se tenga a través de los estudios psicológicos. Así es, compañera. Sí, por ejemplo, mencionaba, yo hace poco me llegó me llegó un caso
estaba trabajando en una comunidad y me informaban de un paciente que estaba diagnosticado con esquizofrenia. Cuando pregunto yo quién diagnosticó, pues obviamente no lo había diagnosticado la persona correspondiente. Ya estamos hablando de cuestiones psiquiátricas y realmente pues lo había diagnosticado un psicólogo que no tenía ni siquiera la especialidad clínica, no tenía ni título ni cédula, y lamentablemente nos vamos a encontrar con muchas situaciones de ese tipo, ¿no? Entonces, hasta medicada estaba la persona bajo el tratamiento que le estaba otorgando ese profesional. Entonces, sí es importante comprender, como dice la compañera, nosotros no tenemos la facultad para un diagnóstico clínico. ¿Por qué? Porque no tenemos la especialidad como tal, pero sí podemos identificar algunos rasgos que nos ayuden a referir, que es lo que les mencionaba. Es decir, yo me encuentro a lo mejor con alguna persona, se acercan a mí con algún rasgo que yo noto alguna anomalía, porque comprendo un poquito acerca de lo que es la psicopatología, la conducta normal, etcétera. Entonces, ¿qué puedo hacer? Darle indicios a esa persona que acuda con un especialista para que le haga una evaluación, más no le voy a decir usted padece esto. ¿Por qué? Porque yo no soy la persona competente, como lo decía también la compañera Lucinda. ¿Y quién soy yo para dar un diagnóstico? No vamos a dar un diagnóstico, simplemente vamos a sugerir que se acuda con un especialista para que ellos le realicen el diagnóstico como tal. ¿De acuerdo? Simplemente nosotros vamos a referir. Eso es referir, es orientar. Nosotros debemos de contar con esas herramientas de orientar a esa persona, porque probablemente un psicólogo clínico a lo mejor no vaya a trabajar o no vaya a tener un encuentro con esa persona nunca. Como puede ser que sí, puede ser que no. Entonces a lo mejor esa persona no tiene acceso a pagar una consulta, a pagar un diagnóstico, etcétera, una valoración, perdón. Entonces a lo mejor llegué yo a esa comunidad, esta persona pues tuvo la confianza de acercarse, entonces ¿qué hago yo? Oriento y dirijo y refiero a la parte correspondiente. Porque si no, imagínense que yo me ponga a diagnosticar a un paciente con esquizofrenia y hasta medique. Entonces, obviamente, pues no estoy actuando bajo la ética profesional, pongo en riesgo a una persona, en este caso a la persona diagnosticada y bajo tratamiento, y también estoy poniendo en juego mi cédula profesional, mi trabajo y nuestra profesión como tal, ¿no? Entonces, la importancia de diferenciar en brindar un diagnóstico a referir o realizar algún informe que pueda orientar a esa persona a saber hacia dónde llegar. ¿De acuerdo? Perdón, maestra, Martita Hayes va rumbo a su casa y no puede entrar por el teléfono. Dice que llegando a su casa va a conectarse. Ah, muy bien. Gracias, compañera, por avisar. Ok, entonces esta asignatura empezó el día 30 de agosto. Las sesiones son 2, es el día 31 que es hoy y el siguiente martes. ¿Cómo se llama, profe, maestra, la materia? La materia es integración de estudios psicológicos y como bien lo mencionaba la compañera, es decir, no solamente son aquellas pruebas, sino también vamos a generar un informe o un reporte, según sea el caso, con el apoyo de observación, y estamos hablando de observación entrenada, no una observación cualquiera, sino el que se utiliza en la cuestión del método científico, lo que es la observación, lo que es la entrevista, lo que es la aplicación de la prueba psicométrica o pruebas, según sea el caso, ya sean test, escalas, ustedes deciden cuál van a elegir y sobre todo cuál tenemos también al alcance, ¿no? Y la aportación de lo que es la teoría según sea el caso, ¿de acuerdo? Entonces prácticamente eso es lo que vamos a generar en esta asignatura, que su propósito es que el estudiante pues analice los elementos necesarios para integrar lo que es la evaluación mediante el estudio de documentos académicos para comprender los aspectos que constituyen un diagnóstico. Como bien les mencionaba, sí es una asignatura un poquito compleja, pero pues es importante pues acompañarnos en el proceso para poder generar la mayor conocimiento posible. Dentro de la unidad 1, pues sí es muy importante para mí ver la cuestión de la entrevista. Yo sé que a lo mejor ya tenemos las bases, ya lo hemos practicado, pero esto también, la entrevista es importante al momento de la integración del estudio psicológico porque me permite a mí contrastar con la prueba, con la observación, con lo que me dice mamá, con lo que me dice papá, con lo que me dice el jefe, etcétera, según sea el caso. Entonces,
el desarrollo de las habilidades para la entrevista, y hay que entender pues que hay entrevista clínica, educativa, laboral, según sea el caso. La unidad 2 pues está conformada con lo que es pues los principales diagnósticos clínicos, los instrumentos psicológicos que se pueden utilizar para detectar, y la unidad 3 pues ya estamos hablando de la metodología, es decir, esta valoración psicométrica, el informe pedagógico, el informe de pronto psicométrico laboral, ya según sea el caso en el cual nos vayamos a apoyar. Y bueno, pues ustedes ya conocen lo que es la evaluación, los puntos, ahí se los dejo en plataforma para que ustedes los revisen para tratar de no entrar mucho en detalles para aprovechar el tiempo, ¿les parece? Y en este caso vamos a hablar de la entrevista, pero me gustaría que todos nos apoyemos. Ya ustedes ya miraron ya llevaron la asignatura de entrevista, ¿verdad? Teoría y técnicas de la entrevista. Tengo entendido que así se llama. Entonces ya tenemos información previa, ya hemos practicado, y la idea es que el día de hoy pues generemos entre todos algún debate, información, es decir, cómo entre nosotros mismos nos podemos apoyar para pues complementar esta información que es importante, qué he aprendido yo que a lo mejor a mi compañero le puede servir, cómo me he acercado a esa persona, qué técnica he utilizado, qué me ha funcionado, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente, es importante recordar que la entrevista pues surge a raíz de la combinación de los saberes de varias disciplinas. Esto no nace de la noche a la mañana. Es decir, esto generalmente tuvo sus primeras aplicaciones a través de lo que es la medicina, la pedagogía, la filosofía, el periodismo, y pues nos llega dentro de la psicología. La entrevista, pues es el medio que se utiliza con mayor influencia, por así decirlo, en las disciplinas humanas y también en la cuestión del área de salud para obtener información. No siempre la información que recibimos en una entrevista es confiable, no siempre nos van a hablar las personas con la verdad. Sin embargo, pues es un medio pues oportuno para poder saber más allá de la información que nos pueden brindar algún test. ¿De acuerdo? Es donde salen los pequeños detalles, donde podemos observar la congruencia, donde de pronto podemos detectar algunas situaciones que a lo mejor en una escala no se pueden detectar. ¿De acuerdo? O bien también podemos valorar los aspectos socioculturales, el estado emocional, podemos evaluar de pronto a través de la observación en este proceso de entrevista si hay cierto nerviosismo, cierta inconformidad de hablar acerca de algún tema, etcétera. Bueno, entonces dentro de la psicología, la entrevista es un instrumento por excelencia para obtener y recabar datos. Es decir, si bien podemos encontrarnos con personas que nos mienten en un proceso de entrevista, también nos podemos encontrar con personas que pues finalmente están buscando el apoyo, sobre todo cuando llegan personas de forma voluntaria. Pasa mucho. Entonces, de pronto a lo mejor cuando nos llega este adolescente que va obligado por mamá, por papá, que va por un requisito a lo mejor por parte de la escuela, entonces, y si no tenemos las habilidades desarrolladas para trabajar con un adolescente, que no significa, decía un compañero, ay, es que tú le das mucho por el lado. No, simplemente es trabajar bajo su perspectiva, no desde el adultcentrismo, pero si llegamos con una formalidad, cortantes, porque estás aquí, si llegamos desde la parte del juicio y del prejuicio, pues obviamente nos vamos a encontrar con un adolescente cruzado de brazos negado a hablar. Pero si nos acercamos pues a través de lo que es el report, hablamos de pronto a lo mejor de cosas que a ellos les interesa, mostramos empatía, nos vamos a entender, vamos a hablar un mismo idioma, vaya, ahí en la entrevista, ¿no? Entonces, de eso también se trata. Y sobre todo cuando nos llegan a lo mejor adolescentes con mucho problema de estigma. Es que se porta mal, no tiene control de impulsos, e incluso nos dicen los papás, hace mucho berrinche. Bueno, pues hay que también evaluar cuánto tiempo está ese adolescente solo, es atendido, tiene amor, tiene comprensión, tiene tiempo de calidad. O sea, son muchas cuestiones que hay que interrogar, ¿no? Se utiliza la entrevista dentro de la psicología pues para obtener información que pueden ser de distintos índoles. Primero pues del proceso de selección de personal, pues ahí ya sabemos más que nada del proceso, de pronto lo podemos encontrar este tipo de proceso a lo mejor en las empresas, en el área laboral,
También se utiliza en el área penitenciaria en el sentido hacia dónde van los internos para encasillarlos, etcétera, ¿no? El diagnóstico clínico, el diagnóstico psicopedagógico, quien tiene cercanía a la mejor en el área educativa, también puede utilizar este tipo de entrevista. El asesoramiento vocacional, por ahí también es fundamental. La investigación psicológica, para aquellos que gozan de hacer investigación, acción participativa en las comunidades, en los grupos, las entrevistas de investigación es fundamental. Y la valoración del aprendizaje, pues que también está muy ligado en el área educativa. Ahora mi pregunta es, ¿para qué nos sirve la entrevista en el área de la psicología social comunitaria? ¿Dónde la ubicamos? ¿Para qué la podemos utilizar? Pues para detectar bueno, a través de la entrevista, podría ser en grupos o de una manera individual, pues también vamos detectando las necesidades psicoemocionales, psicosociales de las personas de una manera individual y bueno, y al mismo tiempo de lo que es toda la comunidad, creo yo, ¿no? O sea, si yo pregunto, me van a contestar, como que la entrevista te mide, ¿no? Una información, te va dando como que una cierta medida, un cierto, pues la información, ¿no? Yo voy recabando datitos, así diferentes, y bueno, hasta que llego a conclusiones y eso me va a permitir a mí, pues, formar estrategias, para darles un acompañamiento en su solución, no sé, no, a mí se me hace así padrísimo, ¿no? Como que, pero bueno, quién sabe, maestra. ¿Y recuerdan cuando hicieron su diagnóstico comunitario? Sí. ¿Qué utilizaron para poder ustedes brindar ese diagnóstico comunitario? Información, Un test, maestra. Sí. información de entrevista como un test, Claro, claro. donde Ajá. recuperamos datos para tener una intervención comunitaria y poder ayudar a la comunidad bajo ese test. Okay. Nos fuimos guiando para ver la problemática, saber a qué problemática y solución le íbamos a dirigir. Ok, entonces, si nosotros no hubiéramos hecho esa entrevista para el diagnóstico comunitario, ¿la intervención comunitaria habría funcionado? No. No, maestra. Bueno, también se utiliza la observación, o sea, también podemos hacerlo a partir de la observación sin necesidad de un test, ¿verdad? O una entrevista, sea formal o semiestructurada o semiestructurada, o sea, podemos hacerlo a partir de la propia observación, pero sí se requiere, pues, de alguna manera, cuando queremos profundizar desde mi punto de vista en el entorno, en la propia vida de los integrantes de la comunidad que van a ser intervenidos, pues sí nos da mayor elementos aplicar un test, sobre todo mayor elementos la aplicación de un test, ya sea estructurado o semiestructurado. Pero creo que la observación es uno de los elementos claves en la psicología social comunitaria desde mi punto de vista. O sea, creo que nos permite ampliar un poquito mucho nuestra visión. Así es, sí, sobre todo cuando nos enfrentamos en realidades distintas a las que vivimos. De pronto cuando alguien llega a alguna comunidad muy diferente, con características muy diferentes a las cuales vivimos, e incluso yo por eso difiero un poquito que solamente con con la observación, porque el diagnóstico participativo me permite a mí saber el sentir de esas personas, porque probablemente a lo mejor yo observe y digo, bueno, es que ocupan limpieza, ocupan vigilancia, ocupan esto, ocupan lo otro, pero resulta que a lo mejor lo que ocupan desde su perspectiva, desde su realidad, a lo mejor ocupan un empleo. Entonces, sí, la importancia de conjugarlo, como dice la compañera, claro que la entrevista es fundamental y la observación me permite a mí contrastar también con la información que me están dando a través de lo que es la entrevista, ¿no? Y entonces ampliar mi realidad y sobre todo también no ser tan subjetivo, sino ya llevarlo enfocado a los objetivos que esa comunidad requiere, ¿no? A eso que necesitamos para que esto funcione.
Muy bien. Entonces, finalmente, la entrevista es la acción de reunirse, de verse mutuamente, implica la comparecencia de 2 o más personas, según sea el caso. ¿Qué significa esto? Que esto tiene que ser voluntario. Cuando estamos hablando de una entrevista que no es voluntaria, pues ya no estamos hablando de una entrevista, estamos hablando de un interrogatorio. Y esto tiene que ver más con aspectos forenses, legales, que otras cosas, ¿no? Entonces, para que la entrevista sea funcional, tiene que ser voluntario. ¿Qué nosotros tenemos que hacer para que esta entrevista se dé? Por ejemplo, ¿alguien ha trabajado con una mejor, alguna persona que no quiera contestar? Sí, se da mucho en las Sí, escuelas, se da sí. muchísimo en las escuelas, en el ámbito educativo, que estás trabajando con un niño y no sé, es más, se dio ayer. ¿Cómo te llamas? Gracias. ¿Cómo te llamas, mijo? No sabemos ni cómo se llaman las pobres criaturas. O sea, se da mucho y creo que se dio más ahora que regresan porque llegan con especialmente con una falta de socialización y convivencia que retrajo, o sea, los retrajo un poquito más a muchas niñas y niños, ¿no? Sí. Y por ejemplo, Yo con los familiares, maestra, yo con los Adelante. familiares. Sí, yo con los familiares de los alumnos, dice, pregúntale a él. No quieren contestar. Eso pasa mucho también. ¿Y qué hacemos cuando las personas no quieren contestar? Pues yo las respeto o les doy un tiempo, sigo con el otro y empiezan a oír y entonces ya ellos mismos levantan la mano y le dicen, no le entendí, no había entendido la pregunta o me daba pena contestar, como que se retroalimentan, ¿no? Con la participación de los otros y se empiezan a motivar y a animar. Okay. Es lo que yo hago, no sé. Si estamos hablando aquí, por ejemplo, en casos de entrevista grupal, me imagino que Sí, ellos sí. se Sí. percatan. Sí. Y cuando estoy solo con uno, me brinco la siguiente pregunta. Es lo que hago. Y si tampoco la contesta, bueno, le sigo hasta que me contesta una. Si ya no contesta, bueno, pues le digo, nos vemos la próxima vez o no sé. Sí. Muy bien, entonces previamente, antes de empezar a hacer las preguntas, como tal, bienvenida compañera Marta. Gracias. Antes de empezar a hacer las preguntas, ¿qué hacemos previamente? ¿Esa persona sabe por qué está ahí? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué puede obtener de nosotros o nosotros de ellos? ¿Qué se hace previamente? ¿O quien tiene experiencia, cómo lo hace? Que primero se prepara, pues, o sea, entramos en un inicio lo que se llama el rapport, pues, ¿no? Para poder, no se le puede llegar a una persona así de golpe y porrazo. Tiene uno que preparar el ambiente para poder hacerlo. Hay muchas técnicas, ¿no? Sobre todo yo me guío mucho en la observación, ¿sí? Y por la misma observación yo me doy cuenta de si la persona está cerrada, si está nerviosa, si está impaciente. Entonces, dependiendo de la emoción que está manifestando, es la parte en la que empiezo a introducir, a introducir el rapport. Sí, pero pues al mismo tiempo yo manejo una técnica muy privada, o sea, muy privada porque es la aplicación de una prueba exclusiva que me da mucha referencia de eso. Entonces, si no me contesta en el área de la emoción, por ejemplo, pues me voy al área del lenguaje o veo el cuerpo. Entonces, son diferentes, pues, pero lo inicial es el rapport, o sea, la empatía. Para entrar en un ambiente de relajación que no sienta el... ¿sí? Sí, de entrada que alguien le diga a un niño, oye, te esperan en la dirección o ve a tal departamento, o sea, el niño ya es como de, híjole, Sí. ¿qué hice? Sí. O ahora qué, o ay, me está esperando allá. Entonces, desde entrada o del hecho que llegue un paciente y sepa que va a hablar con un psicólogo, sobre todo por la estigma que tenemos, entonces ya hay esa barrera, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Pues
hacer que se relaje la situación a través del medio del report, ver cuáles son a lo mejor el tema de actualidad, qué es lo que les agrada, qué es lo que les gusta, aspectos generales como cómo fue tu día, el clima, me presento, alguna manera de buscar interactuar un poquito con ellos. Y claro, a veces podemos agotar todas las herramientas habidas y por haber, y esa persona a lo mejor pues simplemente, como dice la compañera Lucinda, no quiere. Y también es válido respetar cuando, pero sí, es decir, no nos podemos rendir a la primera, es tratar, pero ser respetuosos. Si ya nos vemos en una parte insistente, agobiante, incluso puede llegar a ser hasta acoso para esa persona que nosotros estemos insistiendo, ya puede generar violencia, ¿no? Entonces es simplemente sacar nuestras cartas como psicólogos con una base muy bien fundamentada, y si vemos que de plano no se pudo, entonces hay que esperarnos en otra sesión, en otra situación, por otros medios. A lo mejor de pronto le cuesta un poquito hablar, pero a lo mejor sí me puede escribir. Yo le puedo hacer algunas preguntas escritas y a lo mejor para él le es más fácil escribirlo, hacerlo a través de un dibujo, etcétera, ¿no? Ya veremos las formas según sea el caso. Muy bien, compañeros. Entonces, como mencionábamos, pues finalmente la entrevista es eso, gestionar información. Para eso me sirve a mí y pues bueno, es un instrumento de recolección de información y pues tiene 3 etapas, lo que es el rapport o el report, como también lo conocemos, el clima, el cierre. Es fundamental que nosotros tengamos los objetivos muy bien prefijados antes de realizar la entrevista, es decir, ¿qué información necesito yo de este encuentro? Y tener los roles predeterminados, porque no sé si les conté en alguna ocasión, yo aquí contando mis inicios, de una entrevista salí entrevistada, ¿no? Entonces, también tener muy claro el rol, soy el entrevistador, la persona es la persona, vaya, quien va a responder, y eso no debe de mermar, ¿no? Porque podemos encontrarnos también con personas muy astutas que nos pueden poner en una condición vulnerante, ¿no? Entonces, vulnerable, perdón, donde podemos llegar a dar información a lo mejor muy personal, o incluso se vale también cuando nos preguntan, ¿y usted? Y podemos dar a lo mejor alguna respuesta que no nos ponga bajo peligro, bajo alguna información que pueda presentar un riesgo para nosotros, pero de esa manera también a lo mejor este niño, este adolescente puede sentir empatía. Entonces, y usted, de pronto, no sé si les ha pasado con estos niños de pronto desafiantes. ¿Y tú? Me dicen. ¿Y tú qué? Me dicen. Entonces, y es empezar a interactuar un poquito, ¿no? Según sea el caso, pero el rol tiene que estar muy fijo y también el objetivo. ¿Qué pasa si yo no tengo el objetivo de esa entrevista? ¿Qué puede llegar a pasar si no tengo ese objetivo bien claro? Pues se desvía la intención o el objetivo, ¿no, maestra? O sea, o el propósito de la entrevista, pues no se da el resultado que esperamos. Así Porque es. se va, o sea, se va por otro lado, la verdad. Sí, entonces de pronto duró 1 hora la entrevista, 2 horas, 3 horas, no hubo quien cortara, no me animaba porque estaba muy buena la charla, ya de una entrevista se convirtió en una plática, entonces perdí el objetivo total, llego a mi casa, quiero hacer el informe o ahí mismo en la oficina y resulta que no tengo los elementos necesarios para realizarlo. Y yo no sé si voy a tener un segundo encuentro con esa persona, si va a volver a ceder o no va a volver a ceder. Por ejemplo, en comunidad tenemos que estar muy bien preparados en ese asunto porque ir a comunidad cuesta tiempo, cuesta dinero, el traslado, cuesta, a lo mejor si tenemos que hacer 50, 60 entrevistas, si somos un equipo de 4 o 5, entonces si no llevamos algo muy bien estructurado o semi estructurado con un objetivo fijo, regresar cuesta mucho trabajo. Y más si nos encontramos en zonas que de pronto pueden ser vulnerables, o ya sea de marginación, ya sea de violencia, etcétera, ¿no? Entonces, siempre es muy importante, muy bien estructurado para que se cumplan los objetivos, como dice la compañera, ¿no? Y esto es fundamental. Por ejemplo, ustedes para su entrevista que van a realizar en la actividad C, la elaboración, sí necesito que tengan muy en claro los objetivos y que las preguntas vayan muy bien enfocadas a esos objetivos. Claro que podemos hacer una entrevista semiestructurada o bien que a lo mejor algunas preguntas se salgan un poquito los objetivos en este sentido para a lo mejor tener alguna otra información que para usted considere importante, pero
tiene que contestar finalmente esa entrevista a los objetivos que usted está, delimitando, ¿ok? Y bueno, pues la entrevista puede ser tanto individual, familiar, grupal, ustedes ya saben de este tipo de situaciones. Y bueno, ¿qué más? Entonces, la entrevista pues genera la asignación de roles, el control de la situación y la entrevista siempre lo va a tener el entrevistador. ¿Qué pasa si el rol y qué pasa si yo perdí el control? ¿Alguien que quiera apoyarme con eso? ¿Qué pasa si yo perdí el control? A ver, disculpe, maestra. Mencionó tres características. ¿Es asignación de roles y cuáles otras dos? ¿No me escuchó? Sí, se me cortó, perdón. Se me que mencionó tres Nada más características. le entendí asignación de roles. Ajá. Ok, que mencionó tres características, ¿no? Es la asignación de roles cortando, y... perdón. A ver. ¿Sí le entendí? Sí, que mencionó tres características. Una es la asignación de roles y las otras dos, ¿cuáles son? Tener el objetivo. Tener el objetivo claro y puede llegar a ser lo que es la estructura, ya sea estructurado o semiestructurado. Y las tres etapas es el rapport, el clima. Y el cierre. ¿Sí me escucha? Y el cierre. Sí, muchas gracias. Ok. Sí, se me traba aquí la señal, disculpen. ¿Ya nos escuchamos bien? Sí. Veo algunas caritas congeladas, por eso me da el pendiente, pero el audio se escucha bien. De repente como que se quiere cortar, pero en realidad se ve bien. Ajá. Sí, es que está lloviendo aquí, entonces esperemos no pase a mayores, ¿verdad? Ok, entonces, Maestra, ¿qué implica? No, le iba a preguntar que en qué sentido puede perder uno, pues como que a lo mejor la cordura o que tenga, me imagino a lo mejor que está haciendo una entrevista uno y tiene sobre el tiempo, entonces se recomienda pues que las personas pues tengan el tiempo adecuado y que sepan tanto la persona del entrevistado como el entrevistador pues de cuánto tiempo puede tardar una entrevista, porque si nosotros, bueno, yo que he andado en campo, hay unos instrumentos, pero son cuestionarios que son como de 20 hojas y uno se desespera y se desespera a la persona, entonces a lo mejor es conveniente hacerlo hasta en dos partes, porque es muy cansado, más, o sea, 40 minutos y a lo mejor un descansito y seguir o volver en otra ocasión. No sé si eso responde a la pregunta porque nos ha pasado eso, o sea, la verdad. Gracias, maestra. Adelante, compañera. Sí, ya depende también del instrumento que se vaya a utilizar. Hay algunos que no pueden ser interrumpidos según las características, ¿no? Pero aquí, como dice la compañera, estamos hablando de una comunidad, son aspectos a lo mejor de estructuras propias de la comunidad, características, etcétera, y llevamos más de 40 minutos, a lo mejor la persona pues ya se quiere meter a su casa, ya quiere descansar, a lo mejor estuvo mucho tiempo parado, etcétera, ¿no? Son muchas las características o las condicionantes más bien al momento de la aplicación de una entrevista y sobre todo para quienes trabajamos en campo. De pronto que si llovió, que si el perro, que si se nos hizo de noche, que si la seguridad, que el líder comunitario de pronto a lo mejor no nos permitió ingresar a la comunidad. O sea, son muchos los aspectos, ¿no? Cuando ya estamos en una posición a lo mejor ya en un escritorio, ya a lo mejor en sillas, ya en una oficina o en un departamento, en algún consultorio, pues ya las condiciones son un poquito más favorecedoras. Pero imagínense estar en los rayos del sol preguntando 20 cuartillas de preguntas, pues obviamente es sumamente complicado, ¿no? Como los compañeros del INEGI, maestra, que a veces daban y daban vueltas y vueltas y que pues no encontraban a las personas y pues tenían que ellos que hacer su trabajo. Pero también en la entrevista clínica, yo creo que por eso los psicólogos clínicos le dan pues cita, ¿no, maestra? Porque pues para no tener a la otra persona esperando y para que la persona, pues el psicólogo descanse tantito y luego ya pueda atender a la otra persona.
Sí, claro que sí, y más pues finalmente es conductismo, tienes una hora y vas a pagar tanto, entonces como tienes una hora tienes que hablar porque ya pagaste, entonces finalmente también es apoyar y es dignificar el labor de los profesionales, ¿no? Entonces, porque de pronto a lo mejor alguien paga y no quiere hablar, pero pues cuando ya te ponen un condicionante de tiempo, es como que a lo que vas, a lo que vas. Y hay quien no, hay quien tiene su proceso y pues tarda un poquito más en expresar o a veces nada más van y escuchan, entonces ya depende de cada caso, ¿verdad? Entonces, si bien también lo que mencionaba acerca de no perder el control era precisamente lo que comentábamos ahorita, que nosotros tenemos que tener muy fijado los roles. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo que vamos. A lo que vamos, chicos, sí hay que sentir empatía, hay que mostrar pues siempre una buena disposición, amabilidad, que si la sonrisa, que si el buenos días, que si el periodo de rapport, etcétera. Pero pues también no se nos debe de olvidar que estamos ahí bajo un objetivo, porque si yo pierdo ese objetivo, pues obviamente perdí todo. Y esa entrevista, de pasar entrevista, se convirtió en una charla, en a lo mejor en el jijiji jajaja con la persona y pues el aspecto profesional ya no, pues ya no se va a lograr por la pérdida del objetivo, ¿ok? Y como bien les mencionaba también, ¿qué debemos contemplar para lo que es la entrevista o estos canales de comunicación que debemos de tener? En ese sentido, pues si va a ser verbal, pues hay que cuidar nuestro tono, que no se vea agresivo. Por ejemplo, quienes somos de Sinaloa, no sé si les ha tocado que nos dicen, parece que estás gritando, o es que llegas a ser ofensivo, o de pronto nos caracterizan a lo mejor por este tono que nosotros tenemos, pero pues siempre es un gesto amable, hay que acompañarlo con una sonrisa, un buenos días, etcétera, aquello que nos permita, pues también que la otra persona se sienta cómoda, ¿sale? Posterior también podemos encontrar la cuestión auditiva, es decir, estar al pendiente a los detalles, al escuchar, si de pronto la persona habla muy bajito porque tiene vergüenza, está ansioso, no se siente en confianza. De pronto pasa que en la primera sesión o en el primer encuentro las personas preguntan cuestiones personales pues ya un poquito más delicadas. Entonces sí hay que contemplar que es un proceso y que a lo mejor alguien extraño en su primer encuentro, que le cuesta mucho trabajo hablar, no lo va a hablar como tal, no lo va a expresar con confianza. Entonces ahí convendría lo que dice la compañera en una segunda, tercer encuentro. ¿De acuerdo? Y pues también tiene mucho que ver también en la cuestión auditiva. Si usted está bajo una entrevista, de verdad, enfóquese en la entrevista. ¿Qué pasa si de pronto yo estoy en clase y hago esto? Yo estoy con mi teléfono celular. ¿Qué pasaría? Que pierde el hilo, maestro, son los distractores. Tenemos distractores y pues por eso están prohibidos los celulares, celular en silencio y así ciertas reglas o medidas que uno como profesional pues también tiene que llevar a cabo y decirle también a la persona, ¿no? Que pues el tiempo que se va a llevar y que pues si pudiera poner su teléfono en vibrador, y que pues si ella cree necesario contestar o darnos la oportunidad de terminar la entrevista. Pero sí, no claro. No, además yo creo que el respeto debe de ser mutuo, ¿no? Debe haber respeto pues, tanto del entrevistador como el entrevistado y pues ética. Uy, entran muchos factores, discreción, no sé, el respeto inclusive en el espacio de, por ejemplo, si le está platicando y empieza a llorar, qué sé yo, ¿no? O sea, los tiempos son determinantes. Sí, claro que Maestra. si tenemos Sí. una emergencia, una llamada que de plano se tiene que contestar, solicitamos pues permiso, es decir, damos referencia a ello para que la otra persona no se sienta como que ignorada, por así decirlo. Sí, Y sí, pues sí, claro, todo depende mucho del papel que tengamos, ¿no? A veces pensamos que porque estamos con niños, con adolescentes o con menores de edad, que se puede practicar, ¿no? Y que no pasa, pero pues al contrario, ellos también tienen emociones y obviamente también, imagínense que están contando alguna situación pues bastante personal y se ve interrumpido por una llamada o por estar revisando el celular constantemente, pues hay una fricción ahí, ¿no?
de la información, pero sí es importante también considerarlo. También es importante considerar el aspecto de la higiene. Ojo, no estoy hablando de estigmatizar que si la vestimenta, que si el cuerpo diverso, no. Es simplemente, son pautas que nos dan en ver la cuestión de la higiene, si la persona cumple con su higiene, si trae sus normas sanitarias. Es decir, porque pues cuando estamos hablando a lo mejor de personas que no llegan con una higiene, que a lo mejor despiden cierto olor, se ve que tienen a lo mejor días sin bañarse, bastantes desalineados, pues obviamente estamos hablando de que algo está pasando, ¿no? Entonces, sí valdría la pena también brindar esa información, ojo, sin estigmatizar, ¿de acuerdo? No es lo mismo decir, el paciente a lo mejor viene del trabajo, a lo mejor pues sus tiempos son complicados, o a decir, tiene días sin bañarse, puede haber ahí algún signo de alerta. ¿Sí me explico? Son cuestiones diferentes que también hay que considerar dentro de la observación, como nos decía la compañera Clara Verónica, ¿no? Y bueno, entre los objetivos que nos muestra lo que es la entrevista, pues podemos considerar varios, pero estos son los más importantes en el sentido de la integración de los estudios psicológicos, que constantemente nos hablan de evaluación, ¿no? Para empezar, la cuestión de la evaluación, la valoración según sea el caso, la cuestión de un diagnóstico o incluso de investigación. Y estos aspectos pues finalmente nos permiten trazar una dirección de trabajo para sugerir estrategias de intervención. Es lo que les mencionaba, nosotros no vamos a dar ni evaluación ni un diagnóstico, vamos a dar un pequeño informe de forma que podamos hacer referencia a algún especialista. Por ejemplo, si yo noto a lo mejor alguna persona que se acercó en ciertas condiciones con pérdida de la realidad, me está hablando a lo mejor de algún evento, yo recuerdo, permítame. Entonces, si les parece, continuamos. Ok, muy bien. Ventajas de la entrevista psicológica, sí, a grandes rasgos. Como les mencionaba, pues es importante lo que es la relación interpersonal establecida. Yo sé que a veces como psicólogos se nos fija, debemos de tener un punto donde sabemos hasta dónde llegar con la persona con la cual estamos trabajando. Hasta dónde esto se vuelve personal. Y es bien complicado, sobre todo cuando vamos iniciando, cuando notamos ciertas injusticias, ciertas situaciones que uno dice, ay, quisiera, a mí me ha tocado que de pronto, ay, quisiera llevármelo a mi casa, ¿no? Y poderle ayudar y echarle la manita, entonces, etcétera, ¿no? Pero también, pues, debemos de tener este punto donde uno dice, hasta aquí llega mi trabajo, hasta aquí pueden contar conmigo, hasta aquí puedo resolver, puedo apoyarlo a dirigir hacia otras áreas y sobre todo que esto no afecte también en mi vida personal, que es bien complicado separar. A veces vamos a llegar y perdimos el sueño, estamos preocupados, ¿dónde estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Estará seguro? ¿No estará segura? Etcétera, ¿no? Sobre todo cuando tenemos pues ciertas cuestiones que vulneran la integridad física, la integridad emocional de esas personas, ¿no? Entonces sí, no sé si alguien tenga alguna experiencia con ello, que hasta el sueño se nos quita a veces por algo, ¿no? Cuando estamos sumamente preocupados o de pronto que no sabemos cómo más ayudar, porque hasta ahí es la línea donde nosotros podemos llegar, ¿no? Maestra. Entonces, sí. Yo le quiero comentar, tengo, gracias a Dios, la oportunidad de estar en Didesol ahorita. Eso, muy o sea, bien. yo soy soñada porque estoy en el área de vivienda y estoy viendo los apoyos que se le da a esa gente. La verdad es que es un sueño para mí. Voy a estar 3 meses ahí, pero todo lo que usted está comentando ahorita, gracias, maestra, yo lo estoy viviendo porque a mí me llegan los expedientes y créanme que yo duro horas viendo las casas donde viven y todo eso. Y claro que me pongo a pensar, a ver, Marta, ubícate, porque no te la, o sea, es cierto, es muy fuerte trabajar en esas áreas. Y veo que los viejitos ocupan un baño y yo, ay, gracias, ya se los van a dar.
Entonces, sí tiene que estar uno bien consciente de esas situaciones y hasta dónde llegamos nosotros, porque yo estoy que pego un salto para ir a hacer las entrevistas y digo, ¿será bueno o no? ¿Por qué? Porque tengo que primero, como que ubicarme y ver qué es lo que con lo que me voy a encontrar allá afuera. Entonces, usted está platicando de todo esto y es una realidad. Tenemos que ver hasta dónde vamos a llegar y pues poner los pies sobre la tierra. Claro que hay posibilidades enormes de ayudar y de hacer muchas cosas y la observación aquí va a ser tenemos que estar muy sensibles a la observación nosotros porque hay muchas cosas que podemos hacer. Pero sí, yo le agradezco y era lo que quería comentar, que sí tengo que estar bien abusada de, pues no puedo ser puro sentimiento, pues tengo que... Compañeros. Entonces, si les parece, seguimos para culminar, para explicar un poquito las actividades, para ponernos de acuerdo con la cuestión de la agenda. Y como les mencionaba, el tipo de entrevista se da por objetivos y por estructura. Por objetivos, pues ya sea por investigación, psicosocioeducativa, psicopedagógica, también podemos encontrar así por objetivo, la vocacional, la clínica, laboral, la comunitaria, etcétera. Y por estructura nos los vamos a encontrar estructurada, semiestructurada o incluso cerrada, entrevista abierta, no estructurada o bien tipo panel. El tipo panel para mí es de los más valiosos cuando trabajamos en grupo. ¿Por qué? Porque estamos viendo también la interacción que hay entre los individuos. Por ejemplo, si yo estoy bajo un panel, o estoy guiando un panel y estamos lanzando las preguntas y podemos ver a lo mejor cuando hay confrontaciones, cuando alguien está de acuerdo o no está de acuerdo, o incluso cuando se ponen de acuerdo previamente, a lo mejor para no echar de cabeza al jefe o para a lo mejor tratar de desvirtuar un poquito la información, etcétera. Uno se percata también de ese nerviosismo, de esa inconformidad, o cuando los gestos finalmente son incongruentes con lo que nos están expresando, cuando hay inconformidad, etcétera, ¿no? También se disfruta mucho cuando se trabaja en grupo lo que es el panel. Pero a diferencia de la entrevista ya de forma particular, también les da oportunidad de expresarse libremente, de no sentirse observados. Entonces están esas dos, esa ventaja y esa desventaja. Entonces ya cada quien valora en cuál nos podemos centrar según sea el caso. ¿Okay? Muy bien, entonces si les parece, pasamos a lo que son las actividades.